Bueno, buenas noches para todos y todas. Gracias por aceptar esta invitación y por apostarle a una crianza responsable, amorosa. Como dijo Caro, pues hace muchos años soy lector en voz alta. Eso de leer cuentos a domicilio y por teléfono, pues también es cierto. La gente me llama y me cuenta historias y me dice, estoy de aniversario con mi esposa o alguien murió y quiero dedicarle un poema de duelo, en fin, y yo recomiendo poemas y leo poemas en voz alta o también leo en fiestas, en todo tipo de celebraciones, las más extrañas que se imaginen también, pues ahí estoy leyendo cuentos. Nada más ayer estuve en 9 3 cuartos, que me imagino que conocen esta librería que es increíble. Aquí también les voy a ir como lanzando espacios de ciudad donde los libros, la promoción de lectura, la mediación es importante. 9 3 cuartos es una de las librerías más hermosas que tiene Medellín y con una colección muy actualizada. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la lectura en voz alta, también con la pregunta, ¿qué tanto leen en voz alta ustedes con sus hijos? ¿Qué tanto hay espacio para este ritual cotidiano en el día a día, no cada 15 ni cada 20, sino en la medida de las posibilidades todos los días? Y pues nada, voy a darles también unos tipsitos para que sus chicos pues crezcan rodeados de muy buenas historias, de libros y sobre todo del amor que emerge a partir de la lectura en voz alta. Entonces, gracias por estar aquí, bienvenidos. Y voy a empezar con un libro, es una editorial colombiana que se llama Amalita Book. Amalia Satizábal es bogotana, estudió ilustración en Italia y le apuesta a libros muy particulares en formato pequeño, donde la cultura y la idiosincrasia colombiana son los protagonistas. En este caso, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que todos los animales de este librito, de este pequeño libro, son colombianos y aman leer. Y traje algunos por si se antojan. A leer. Hay tantas formas de leer, cada cual tiene su modo. Todos los animales de este libro son colombianos y aman leer. Hay quienes prefieren leer en compañía. No sé si alcanzan a ver acá este ratoncito. Hay quienes les encanta leer solos. Hay quien ama contarle a su mamá lo que va leyendo. Hay quien guarda sus lecturas como un secreto. Hay quien ama leer en voz alta. Hay quienes son expertos en susurrar libros. Hay quien lee volando. Aquí hay un tití pigmeo encima del tucán leyendo. Hay quienes en los libros lo hacen volar. Hay quienes leen por encimita. Hay quienes leen a profundidad. Este manatí está leyendo Moby Dick. Hay quien lee en la mañanita. Hay quien solo lee en la noche. Hay quien lee por montones. Hay quien se enamora de un solo libro. Hay quien ama picar de libro en libro. Hay quien siempre lleva libros para leer por ahí. Hay quien no sabe leer y todo el tiempo pide que le lean. Hay quien no sabe leer y aún así lee y lee. Hay quien a veces detiene su lectura. Hay quien tiene que parar y luego seguir leyendo. Hay quien ama leer en familia. Hay quien puede solo con los libros grandes. Hay a quien le encantan las lecturas chiquiticas. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta leer? Amalia Satizábal. Bueno, seguramente en la medida en que íbamos hablando de los tipos de lectores, ahí iban emergiendo sus chicos, ¿no? Entonces, bueno, este es muy bello, les recomiendo mucho. En Instagram está como Amalita Book. Después, igual, Caro, te paso como las referencias para que empiecen también como a seguir a estos autores que se piensan las infancias. No sé si conocen a este autor, si se les es familiar. Exactamente. Yo me lo sé, pero en español. El más famoso de los libros, aquí está, Donde viven los monstruos, es, digamos, el padre, el papá de los libros infantiles. Estos libros que se llaman libros álbum son increíbles, son muy recomendados para leer en la primera infancia. Incluso yo apuesto también a leerlo con los adultos. Y es que tienen una particularidad porque las ilustraciones no son accesorias.
Si yo donde viven los monstruos lo leo sin mostrarle las ilustraciones, no estoy haciendo absolutamente nada y me estoy tirando la experiencia de la lectura, porque el lenguaje gráfico y el lenguaje escrito se mezclan, hacen como un contrapunto para contar la historia. Es muy interesante también que cosas que no dice el texto, la ilustración lo contradice, lo complementa y lo enriquece. Y Maurice Sendak, que es este autor, pues era un defensor también de la lectura en voz alta y se le considera el padre de los libros ilustrados, de este tipo de libros. Es decir, del libro álbum o en inglés, el picture book. Adelante. Continuemos aquí, por favor. Bueno, este libro se los recomiendo muchísimo. Es un libro que, o sea, vengo leyendo hace mucho tiempo. Es como uno de los estudios más serios en la actualidad de la lectura en voz alta. Es una autora norteamericana que se llama Megan Cox Gardon, que describe en este libro los beneficios cognitivos y socioemocionales de la lectura en voz alta para cualquier edad, sobre todo para los más pequeños. Y se basa en investigaciones de neurociencia, comportamiento, y es también una crítica de literatura infantil. Ella un día estaba en una cena en la casa de unos amigos y de pronto la esposa del amigo les dijo como, esperen un momentico que voy a ir a la habitación de los niños, y se demoró un buen tiempo y ella se preguntó como, ¿qué pasó? Y después le contaron que no, que era que todas las noches tenían el ritual de leer en voz alta, ¿cierto? O sea, se lo turnaban, a veces estaban el papá o la mamá, dependiendo de las ocupaciones, pero siempre, siempre en esta casa leían en voz alta. A ella la conmovió mucho y empezó a tener esa experiencia también con sus hijos de todos los días, a veces muy difícil sacar el tiempo, pero les leían en voz alta, y empezó también a investigar como todos los beneficios, que vamos a ver algunas ideas de este libro para que comprendamos que es definitivamente pues una de las actividades, de las mejores herencias o legados que le podemos dejar a nuestros hijos. No sé si ustedes de pequeños les leyeron en voz alta, y si alguien nos quisiera contar cómo era eso o qué recuerda de las lecturas en voz alta de sus papás o de adultos de referencia, o también les contaban historias, ¿cierto? Porque no solamente está el libro, sino que está este tema de la oralidad, que es fundamental. No sé si alguno tiene una experiencia con la lectura en voz alta en la infancia y qué recuerda de eso, de los que están aquí. Yo puedo decir algo. Listo, ustedes dos. Pues mi mamá me leyó en voz alta, Sí, creo que desde el embarazo. ajá, Y como solo en retrospectiva, como que yo entendí después que ese fue como el motivo de, como lo dice ahorita, como el legado que me dejó del amor por los libros. Porque particularmente, como en el colegio sobre todo, yo era como el niño lector del salón y era como pues muy adelante versus lo que hacían los demás en cantidad y en el aprendizaje de la lectura, como en muchas cosas, y siempre fui un amante de los libros y tengo recuerdos, pues no de la infancia más pequeña, pero sí tengo recuerdos muy marcados, no sé, el soldadito de plomo, me acuerdo, me pucha en los brazos de mi mamá leyendo el soldadito de plomo, como que son cosas que sí se quedan muy, muy arraigadas, arraigadas, ajá. demasiado, que es demasiado profundo y creo que, pues, digamos que ya la cosa también es muy distinta porque el mundo está muy digitalizado, a nosotros nos tocó eso, pero sí ya en ese momento yo creo que eso sí tuvo un efecto como en mí de siempre estar acompañado de libros toda la vida. Ok, y me imagino que replicas eso también en casa. Replican muy bien, qué bonita experiencia. Si tiene, vas a ver que están muy en consonancia con lo que plantea esta mujer. ¿Y a vos cómo te fue en la infancia? Bien, yo recuerdo a mi papá, nos leía a mis hermanos y a mí todas las noches, nos leía como todas los mitos y leyendas colombianos. Entonces era la pata sola, la madre monte, bueno, como un montón de, sí, como de historias y leyendas que el Tomasín Bigotes, que no sé qué. Y ahora mis hermanos son como, quiero volver a ver esos libros, o sea, tenemos unos recuerdos súper lindos todas las noches. Entonces, por ese lado, pues, como mi papá, como siempre nos leía. Y tengo un tío, un hermano de mi papá, pues, de los menores, que también nunca tuvo hijos, pero con todos los sobrinos, siempre que íbamos donde mi abuelita, nos leía a todos y era el planzazo. O sea, como que Ujú. siempre sacaba los libros más curiosos y nos daba los datos más bacanos. Todos lo queremos un montón y como que
sí, fue como súper lindo, como, y a todos nos encanta leer, ha sido chévere. Y pues nosotros hacemos lo mismo con nuestra hija. Qué Todas las maravilla. dos leemos. Muchas gracias. No sé si notan la emoción en ellos dos, ¿no? O sea, son recuerdos que, pues, quienes lo tuvieron fueron muy afortunados. En mi caso, por ejemplo, no hubo lecturas, pero sí tuve una mamá muy contadora de historias, porque tuvo como 14 hermanos. Claro, no nos tocó el tema de claro, imagínate, de la tecnología y de la tecnoferencia, como lo llama también esta especialista, como esa interferencia en los likes, en las notificaciones, en la pantalla, cómo esto ha hecho que cada vez seamos más dispersos, más ansiosos, que haya más problemas de concentración. Y pues digamos que mi amor por los libros entró por la oralidad, pero era una madre que siempre estaba ahí contándome historias de un hermano, del otro, y bueno, le agradezco muchísimo, porque cuando me preguntan cuál fue mi primer libro, yo digo, fue mi mamá, ¿cierto? Fueron sus historias y fue la manera en que me las contaba. Continuemos. La voz lectora ha sido una fuente de entretenimiento al lado de miles de hogueras crepitando y un puente entre generaciones. De una forma muy real, nos ha ofrecido una escalera para salir de la ignorancia y una vía de escape para el sufrimiento y la esclavitud. Y todavía lo sigue haciendo. También ayuda a los oyentes a descubrir lo que los motiva y los hace tomar conciencia del arte y la belleza y prepara a los niños pequeños para que alcancen su potencial cuando sean unos adultos bondadosos, curiosos y cultivados. Y es que yo creo que desde que el hombre, desde que la humanidad es la humanidad, nos hemos contado historias alrededor del fuego. Hoy las cosas han cambiado rotundamente y cada vez hay menos comunicación entre padres e hijos o entre los adultos de referencia. Y es muy complejo porque nosotros somos en la medida en que interactuamos, en la medida en que eh, los padres, los adultos de referencia nos miran a los ojos, nos cuentan historias y nos narran la cotidianidad. Hay una especialista en infancias, se llama María Emilia López, argentina, y habla de la importancia de narrar a los bebés, incluso desde que están en el vientre, de ir nombrándoles el mundo, porque de otra manera no podríamos conocerlos y apropiarlo. Entonces, este legado de la humanidad, de los cuentos, de las tradiciones, se está perdiendo. Se está perdiendo, digamos, en gran escala, los grandes cuentos, las grandes historias, pero también se están perdiendo esas historias de la familia. Yo me imagino que cuando hablan de Tomasín Bigotes en una reunión en tu familia, todos inmediatamente se conectan y saben de qué están hablando, porque estas historias van creando ese imaginario común y esa herencia a través de las palabras y del lenguaje simbólico, pues que hacen que una familia sea diferente a otra, que son esas propias historias, los chistes flojos de los abuelos, las mismas historias de los papás, que otra vez vamos a volver a contar esa historia, pero eso es muy importante porque eso nos da una identidad y nos da también un arraigo y eso ya no lo tenemos. Cuando una persona le lee a otra, se da una alquimia milagrosa que convierte las cosas más corrientes de la vida, un libro, una voz, un lugar donde sentarse y un poco de tiempo, en una energía extraordinaria para el corazón, la mente y la imaginación. O sea, esto incide no solamente a nivel neuronal, sino también a nivel afectivo. O sea, leer es un acto, leer en voz alta es un acto de amor. Y hay un cuento, no sé si les suena, es un cuento de 1980 de David McKee. No lo traje para que nos sintamos culpables ni nada, ni mucho menos, sino para que hagamos esta reflexión de qué está pasando sobre todo con ese poco de tiempo. O sea, cuál es el tiempo que estamos dedicando al juego, que estamos dedicando a ir a una librería, a ir a un museo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ya en 1980, David McKee, otro autor, otro gran autor del libro álbum, lo planteaba con este libro que se llama Ahora no, Bernardo, 1980. Hola, pa, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado.
Luego el monstruo entró a la casa. ¡Pah! Hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida, luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Aquí hay un guiño, hay varios, pero hay uno muy bello de Elmer, el elefante a cuadros, no sé si lo han visto, que también es obra de David McKee, entonces hay una relación intertextual, y rompió uno de sus juguetes. Entonces miren que aquí nos dice que después leyó una de las historietas, pero si ustedes se ponen a describirle esto a sus hijos, aquí se pueden quedar un buen rato en esta página. Era lo que me refería con el libro álbum, ¿no? Que hay información muy valiosa, complementaria, muy rica, que amplía también el léxico, el vocabulario, un montón de cosas que está en la ilustración. Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero si yo soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Fin. Bueno, 1980 y se dan cuenta de la actualidad, ¿cierto? No es un asunto, como les digo, de nada, es que a todos nos ha agarrado el asunto de la tecnología, de las ocupaciones, pero sí es para que vayamos pensando en eso, ¿no? O sea, a cuántos monstruos no están expuestos nuestros chicos en la cotidianidad y ni nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces es un poco como eso. Listo, continuemos. No es simplemente un pasatiempo sencillo, agradable y nostálgico que podemos adoptar o dejar sin consecuencias. Tenemos que reconocerlo como el acto más tremendamente transformador e incluso contracultural que es. Y es contracultural porque ¿quién se sienta hoy a contar historias alrededor de la hoguera? Cuando van a una finca o a una casa de campo, eso ya pocas veces sucede. Entonces, desconectarse, dejar los móviles aparte, tomar un libro, sentarse media hora, 20 minutos, casi que hoy en día es un acto revolucionario, o sea, es el llamado como a hacer esa contracultura para poder arrancarle y robarle tiempo a la cotidianidad. Escuchar relatos viendo ilustraciones, lo que les contaba del género del libro álbum, que es impresionante, estimula las redes profundas neuronales del cerebro de los niños, por lo que fomenta el desarrollo cognitivo óptimo. Además, la experiencia socializadora de las lecturas compartidas cultiva la empatía, hoy que el mundo está lleno y plagado de egoísmo y narcisismo, acelera espectacularmente la adquisición del lenguaje en los niños pequeños y los catapulta por delante de sus compañeros de clase cuando van al colegio. Lo que te pasó, ¿cierto? Como cuando vos entraste, ya ibas muy lejos y seguramente fueron esos momentos de lectura compartida con tu mamá, con tu familia. Son niños que ya están familiarizados con el lenguaje, con la adquisición del código escrito, con un montón de referencias y eso se nota. Continuemos. Y a propósito de, les voy a ir como contando y leyendo del libro álbum y los formatos. Miren, por ejemplo, este formato tan impresionante. Este libro lo encontré en la Feria del Libro en Filbo hace 3 años. De hecho, también que sea un plan ir a las ferias del libro, ¿no? A la fiesta del libro de Medellín. Acaba de pasar jueves, viernes, sábado el primer festival del libro infantil de Medellín y fue un éxito. Estuvo bellísimo. Eso también me parece que es una cosa muy interesante a nivel de políticas públicas, de pensarse las infancias. Y viene Filbo, que España es el país invitado y el tema es el cuerpo, también quienes puedan pegarse la rodadita por Bogotá, pues está buenísimo. Última semana de abril, primera de mayo, como dos últimas para que sigan a Filbo en redes y va a estar increíble. Y miren este libro, Érase una vez y mucho más será, para los adultos del mañana y los niños de ayer. Joanna Scable. Hace miles de millones de años se formó la Tierra. Hace millones de años los dinosaurios habitaban el planeta. Hace cientos de miles de años la gente se mudaba de un lugar a otro. Hace miles de años la gente construyó grandes cosas. Hace 100 años un viaje tomaba mucho tiempo. Si notan lo que va pasando con el formato.
Hace 10 años el paisaje se veía distinto. Hace un año los pájaros emigraron al sur. Hace un mes todavía era otoño. Hace una semana pasaron muchas cosas en la ciudad. Ayer cayó una tormenta, literal. Hace una hora se puso el sol. Hace un minuto apagaron la luz. Pide un deseo ahora. ¿A qué hora te vas a levantar por la mañana? ¿En dónde estarás al mediodía? ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? ¿Qué irá a pasar el fin de semana? ¿A quién conocerás en un mes? ¿Cómo celebrarás tu próximo cumpleaños? ¿En dónde vivirás en 10 años? ¿Qué descubrirás cuando seas grande? ¿Qué se quedará contigo para siempre? ¿Algún día tendrás hijos? ¿Qué recordarás cuando seas viejo? ¿Qué deseas para el futuro? Fin. Entonces, cada libro, álbum, o sea, este género es de una riqueza que incluso muchas editoriales ponen en sus catálogos que este es un libro para niños de 0 a 100 años, ¿no? Porque incluso, y eso también tiene que ver con que están las posibilidades de leer cuentos de princesas, de Disney, que además son muy estereotipados, ¿no? Como el tema de los colores, las niñas estos, o sea, todavía nos encontramos muchos libros que dividen ahí como las niñas rosadas, los niños azules y ta, ta, ta. Y me parece que este tipo de autores y de editoriales, no traje Sol, bueno, eh, tienen una visión muy respetuosa de la infancia, como muy digna, y eso es muy chévere. Voy a ir pasando los libros para que les tomen foticos. Los adolescentes, bueno, y pasa algo, y es que también lo que hace Megan, la autora de este libro, es que también le lee a los adolescentes, es decir, ella le apuesta por seguir intentando con sus hijos en la adolescencia, porque es muy terrible como en el jardín y en la primera infancia los niños están rodeados de afecto, de libros, de juguetes, pero llegan a la escuela primero y es otra cosa, llegan a sexto y es otra cosa. Entonces los vamos como cercenando, porque como ya son grandes, entonces defiéndase solo. Y ella logra incluso leer a Roald Dahl, que es un autor que les recomiendo muchísimo, Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, James y el melocotón gigante, pero también Michael Ende, Momo, La historia interminable, todas son libros increíbles, o sea, son clásicos que siguen siendo deliciosos de leer en voz alta, un capítulo cada noche. Y a veces no importa si los niños de pronto están por allá, ellos están escuchando y están asimilando a su manera y a su ritmo. Entonces los adultos y los adolescentes a quienes le leen relatos o los que leen a otros tal vez no gocen del mismo grado de interés científico, es decir, porque en los niños está ocurriendo un montón de cambios a pasos agigantados, pero aquí se benefician en lo intelectual, en lo literario e incluso en lo espiritual. Y de hecho hay una corriente que ha venido agarrando mucha fuerza en los últimos años, sobre todo en Medellín, que se llama cuentoterapia, que viene desde España. Y es que también la gente, muchos especialistas en literatura, están haciendo un tipo de terapia de acompañamiento psicológico o de emociones a través de la literatura, pues de los arquetipos y de todo el lenguaje simbólico que tiene la potencia de la metáfora y del poema. En nuestra adaptación cultural a Internet hemos ganado y hemos perdido, porque tampoco se trata aquí de satanizar. Pues en su momento la televisión era mala y en su momento, viste, como siempre va a pasar en los cambios de hitos tecnológicos y esto. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque es que ya estudios científicos han demostrado que realmente nos estamos idiotizando, ¿cierto? Es un asunto muy tremendo. La lectura en voz alta es una actividad reconstituyente que puede devolvernos lo que la tecnología nos quita. Las pantallas suelen separar, y esto es muy triste, nos pasa a todos, a los miembros de la familia, al enviarnos a cada uno a su propia realidad virtual privada. O sea, estamos hiperconectados y estamos absolutamente solos, tristes, porque claro, o sea, no está circulando la palabra tú a tú, ¿cierto? Sin la interferencia.
En cambio, leer juntos hace que nos sintamos más cerca unos de otros y más unidos. O sea, estos parecen perogrullados o cosas como que sabemos de entrada, pero creo que es fundamental recordarlo y ponerlo ahí. Continuemos. Las posibilidades infinitas y tumultuosas de una pantalla táctil nos distraen. En cambio, un relato leído en voz alta nos atrapa la mente, haciendo que prestemos atención intensa y sostenida. ¿Cómo nos cuesta encontrarnos con los amigos o con la familia y dejar al lado el móvil y mirarnos un poco y como sin la ansiedad de lo que nos está entrando en el celular? Leer en voz alta es probablemente la intervención más económica y eficaz que podamos realizar para el bien de nuestra familia y de una cultura más amplia. Es decir, a un niño o una niña a la que se le lee, quizás en su adultez o en su juventud va a tener menos idas al psiquiatra, al psicólogo. O sea, es que es una inversión incluso económica, ¿cierto? O sea, va a tener mejores resultados quizás en lo académico o en lo social, ¿cierto? Va a tener más posibilidades, no sé, de aplicar algún cargo y de tener estas competencias también lingüísticas, interpersonales, intrapersonales. Perdón. ¿Sí? Y también recursos para gestión emocional. Pues pasan un montón de situaciones en los que, ay, ves, uno cuando se sentía triste, busca un amigo. Exactamente. También un montón de recursos desde esa vez. Y más palabras para nombrar lo que le pasa, ¿cierto? O sea, como esto es una tristeza o esto es una ansiedad, o sea, nombrar lo que nos pasa, que también nos cuesta un montón. Fueron siempre los momentos de lectura mágica. Bueno, esto es importante también para que ustedes descansen y no se vayan aquí como, ay, pucha, tenemos que leer todos los días media hora. No, esta señora decía, o sea, fue difícil, hubo momentos en los que estaba súper agotada y no quería leer, o la lectura no fue interesante, o se salieron del cuento, o tuvimos que cambiar de libro, pero leer libros en voz alta suele ser un sacrificio, como la educación y como el tiempo de calidad que le dedicamos a nuestros hijos, y a veces un engorro. Española la traducción. Pero incluso para una fanática de esta actividad no siempre es fácil encontrar el tiempo y la paciencia. Cuando a mí la gente me dice, mira, es que a mí no, me cuesta mucho leer, me da sueño, ¿qué me recomendás? Yo siempre les digo, bueno, no hay que leer ficción, o sea, no tienes que leer poesía, no tienes que leer Cien años de soledad, Crimen y castigo, no. ¿Te gustan los caballos? Bueno, habrá un libro interesante, un ensayo, una investigación sobre los caballos, ¿no? Es mirar un tema que te guste y ponerte metas, ¿no? Una página, ¿no? No tienes que leer el capítulo completo. El libro no te gustó, listo, hay un autor italiano que se llama Daniel Pennac que habla de los derechos del lector. Incluso dice el derecho a no leer, el derecho a saltarse las páginas, el derecho a empezar por el final, el derecho a leer como te dé la gana, pero hacer el intento, ¿no? Al menos. Entonces es como con paciencia, si no tienen ese hábito, empiecen de a poquito, ¿cierto? Adelante. Yo pienso que, pues, como en vez de algo engorroso, pues, como dice acá, a mí me parecía muy buen recurso con mi niña mayor, que ya se me acaba la creatividad de los juegos, no sé qué, leamos su cuenta. Y pues ahí no me tenía que inventar nada, Ajá. pues, simplemente la leí. La verdad es que lo disfrutaba mucho y hoy es una super lectora. Qué maravilla. Le leía los libros como que a ella le llamaba la atención, que eran de moda, bueno, y todas las cosas como justo antes de esa etapa de empezar ella a leer, y ya ella hoy lee y le gusta mucho la lectura, todas las semanas llega con libros que trae la biblioteca, que los lee. ¿Cuántos años tiene? 7. Wow. Ya, o sea, me imaginé un adolescente, pues como, claro. No, no, y otra cosa es que también incluso a uno como adulto, como papá, como mamá, también lo saca de la preocupación, de la tensión. O sea, también termina uno autoterapiándose ahí con Momo o con lo que estén leyendo en ese momento. No, y que el descubrimiento, como el redescubrimiento de volver a los libros infantiles. Ah, eso es una belleza. Sí. Porque uno de verdad se los goza. Como que hay momentos en la vida porque uno deja de leer los libros infantiles y son demasiado buenos. Son muy buenos. Sí. Sí, sí, sí. Es que miren, por ejemplo, o sea, recordemos Dónde viven los monstruos. Esto es una maravilla. O sea, hasta
En serio, yo lo tengo pues en inglés. No, Maurice Sendak es increíble. Además, porque este hombre inaugura una manera de narrar gráficamente. Van a ver, por ejemplo, como cuando Max empieza a crecer el bosque, empieza la página a llenarse toda y luego empieza otra vez a volverse pequeña. No, es una joya. Esto hay que releerlo. Y otra cosa de los libros álbum o de los picture book es que todo habla. Es decir, ya solamente estas guardas nos sumergen en la selva, ¿cierto? O sea, el formato, por ejemplo, que es así apaisado o apaisajado, también tiene una intención. Todo en estos álbumes tiene una intención y nada es gratuito y eso comunica, eso dice y eso también le está hablando a los chicos. Donde viven los monstruos. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció, miren la página, ¿viste cómo va creciendo? Hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él y Max se fue navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar al lugar donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles, hasta que Max dijo, quietos, y los amansó a todos con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez, y se asustaron y dijeron que él era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. De hecho, hay película, no sé si la vieron. Y ahora dijo Max que comience la fiesta monstruo. Chum, 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 chana, tana, ta, ta, chum, chum. Esta es mi versión. Chum, 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 pa, chum, chum. Se acabó, dijo Max, y envía a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor de comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Esto es muy, muy extraño lo que viene aquí. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Eso de querer al otro es comérselo. Y Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles, se movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras. Pero Max se subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su comida lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Fin. Este hay que tenerlo en la casa, o sea, básico en la biblioteca. Me invitan. Yo hago lecturas a domicilio. Ve, por acá hay otro que es, ¿se acuerdan del perfume? Que es maravilloso. Este es de Patrick Süskind, de un autor que es increíble, el autor del perfume. Se los recomiendo mucho. Ahí vayan hojeando, pasando. Es genial para leer en voz alta. Es como a partir de los 7 años. Es muy chévere. Continuamos. Sí, claro. Celeste, hay que negociar con ella el número de libros. Ella quiere leer y leer y leer y leer y leer, o sea, ella no quiere parar de leer. Sí. O sea, para nosotros no es un sacrificio, Ajá. antes lo contrario, es como, pues, pucha, hay que parar Paremos. porque ya voy a dormir. Sí, esas negociadas son tremendas. Ajá. 10 libros por noche. Wow. Ahí está. Continuemos. Que yo creo que, bueno, un estudio demostró que un ambiente en la primera infancia que fomentaba la lectura, es decir, en el que los niños disponían de libros y de adultos que les leían cuentos, producía una diferencia mensurable en la función cerebral y por lo tanto fomentaba el desarrollo.
Ella habla aquí de una investigación, es que ese libro se lo tienen que leer, es una maravilla, o sea, yo estoy fascinado. Entonces toman como 3 grupos de niños, más o menos menores de 5 años, y les ponen unos sensores pues en la cabeza para mirar cómo reacciona el cerebro. Entonces, en uno es una historia contada y hay unas ciertas zonas del cerebro que se iluminan. En otro es un libro álbum, o sea, donde hay ilustración, pero es el libro pues análogo en físico y la voz, y se iluminan muchas zonas. Y luego le ponen ese cuento, ese mismo relato en una pantalla y no se ilumina ninguna zona del cerebro. Es impresionante. Y ojo, no sé, no me acuerdo, pero después se los envío con Caro, hay una plataforma que es para niños muy famosa, redemandada, porque las imágenes no duran más de 3 segundos. O sea, y claro, eso es puro estímulo, pura dopamina. Es claro, los niños están ahí absolutamente hipnotizados, pero no pasa nada en su cerebro. O sea, no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna habilidad compleja que se esté llevando a cabo en el cerebro. Entonces, ojo también con qué tipo, no es que las pantallas estén mal. Hay 2 recomendados que les tengo y es Makemake, que es una plataforma de cuentos colombiana, Makemake con K. Los que tienen caja de compensación con Fama o con Fenalco pueden entrar a través de Confama o con Fenalco. Es una delicia porque además todos estos álbumes, muchos, sobre todo latinoamericanos, están en Makemake, además enriquecidos audiovisualmente con K, Makemake, y con Fama y con Fenalco lo tienen, creo que el Banco de la República también. Y es Maguaré, gracias, se me fue por completo. Y Maguaré, que son los portales gratuitos de Mincultura, son de todo. Hay de todo, audiolibros, hay música, hay cuentos en lenguas originarias colombianas. Maguaré y Maguarred. Maguarred, eso, y para papás. Exacto. Maguarred es el que es para padres, para adultos. Y Maguarred, a ver, es que es Maguaré y Maguarred. Sí, exacto. Maguaré y Maguarred. Buenísimos, también para que los tengan ahí presentes. La magia de la lectura en voz alta. Igual yo creo que, claro, les dejo ahorita, graban la presentación y les dejo la presentación. Una maestra de preescolar me contó, yo voy a ir corriendo porque ya se nos va a acabar el tiempo y son muchas cosas y quiero mostrarles cositas. Una maestra de preescolar me contó que ella y sus compañeros, pero bueno, ya lo contamos, con quien tu hijo que viene y les cuenta las historias y que los invita a la casa, es eso lo que nos está contando aquí, que se nota claramente cuando hay niños que son estimulados y que les leen en casa porque llegan a la escuela, al preescolar y arrastran y cuentan historias y se sientan y piden el libro, ya están habituados a esto. Continuemos, por favor. Leerles en voz alta a los niños es una actividad tan constructiva que en 2014 la Academia Americana de Pediatría recomendó a los 62.000 médicos en ese momento que estaban en esta academia que aconsejaran a los padres que acudían a su consulta que les leyeran en voz alta a sus hijos. Leerles con regularidad en voz alta a los hijos, a los pequeños, estimula los patrones óptimos para el desarrollo del cerebro y fortalece la relación paterno-filial en una etapa crítica del desarrollo infantil, lo cual a su vez fomenta el lenguaje, la alfabetización y las habilidades socioemocionales que tendrá a lo largo de toda su vida. De hecho, en Estados Unidos hay muchas asociaciones y una es incluso una que a los papás que se van a la guerra, hay una asociación que va hasta donde estén para que los papás lean los soldados, les lean por video a sus hijos y eso ha tenido unos resultados increíbles de que cuando llegan años después de la guerra, el lazo sigue vivo aún leyendo por audio o en pantalla. O bebés prematuros en unidades de prenatales les leen en voz alta y ¿cómo les parece? Les leen la Biblia, el periódico, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov a bebés de 5 meses, porque ahí el asunto es la voz, ¿cierto? La presencia de la voz y el afecto que se transmite a través de la voz. Y es brutal lo que pasa también con estos bebés, cómo acelera su desarrollo estando en las incubadoras. Continuemos.
Cuando un niño nos pide que le leamos el mismo cuento una y otra vez, esto me parece tan bonito, nos está diciendo algo importante, pues no es un capricho, aunque nosotros nunca descubramos lo que es. Puede que el libro le ayude a realizar el silencioso, miren esto tan bonito, el silencioso trabajo de afrontar un miedo o una tristeza que no puede expresar, ¿cierto? Porque no tiene esas palabras. O tal vez sea para él un reconfortante viejo amigo cuando llega la hora de acostarse. Aunque parece haber una sólida explicación prosaica, a los niños les gusta repetir porque la experiencia les imbuye de sentimientos de competencia y dominio, ya que en cada lectura entienden un poco más de lo que ven y oyen. Así que donde viven los monstruos, 1000 veces si es necesario, ¿cierto? Todo lo que el adulto tiene que hacer es abrir el libro, leer el texto de la página y listo. Está expandiendo el mundo del niño y su capacidad para entenderlo y describirlo. De hecho, con él me he dado cuenta que para mí el libro siempre es el mismo libro. Lo leo, pero para él es Diferente. Uf, eso que decís tan bonito. Este ratoncito que no había visto. Sí, sí, hay un cuento que se llama Buenas noches, muy famoso en Estados Unidos, el del miquito, que acuesta a todo el mundo. Y le dicen los expertos en lectura en voz alta y los científicos el efecto buenas noches, como lo que pasa con la lectura en voz alta. Continuemos. Ay, me acordé de un libro que me leía mi papá todas las noches. ¿Cuál? Se llama Papá Despierta. Mi papá que era sonámbulo. Estaba caminando por toda la calle. El niño era detrás todo confundido. ¿Ese hombre está caminando con los ojos cerrados? Le gritaba, papá despierta. Y el papá se acostaba encima de la nevera, se acostaba encima del carro. Ay, qué Ay, bonito. compadre, yo tenía eso borrado de mí. Enhorabuena. Continuemos. Bueno, Anthony Brown. Tiene un peso como que metiendo cosas que una primera no va, entonces Martín se lo repite y cada vez ve cosas que uno no ve. Y esto otro de repetir los libros, Ajá. no sé, de otra manera, de la otra digo como que digamos al revés. ¡Wow! ¡Qué locura! No, es que van volando, o sea, ahí están los resultados. Continuemos. Bueno, aquí unos tipsitos, ¿cierto? Como, bueno, pero es que yo tengo una voz que no es tan bonita o no sé qué, no importa. O sea, no importa, es la voz de la mamá, la voz del papá, la voz de la abuela, del abuelo. Hay un taller de lectura en voz alta que yo también comparto, en el que doy tips y hacemos ejercicios de respiración diafragmática y un poco como de teatro también desde la personificación. Pero esto lo traigo de este taller, no es que tengan que hacerlo, pero como unos tipsitos ahí, ¿cierto? Bueno, muy importante que en el momento de la lectura los aparatos estén lo más lejos posible, o sea, procuren que definitivamente no haya celular de por medio, 20 minutos, 30 minuticos, 15 minutos, pero que estén desconectados. Si hay una media luz, si una lamparita como a media luz, si es un momento más íntimo, si tiene su cobijita favorita, es decir, que eso realmente sea un ritual, ¿cierto? Que sea algo muy amoroso y que marque la diferencia en el día. Este taller yo lo denomino de mi corazón a mi boca, de mi boca a tu corazón. Y es que definitivamente esa lectura tiene que pasar por la emoción. Si yo, ay, venga, pues yo le leo el cuento, había una vez como, no le lea. Pues, ¿por qué no? O sea, si esté muy cansado, póngale un poquito ahí de sabor, de sazón, de amorcito, de interpretación, empelículese. Hay una autora que yo adoro y que seguramente la han escuchado, que se llama Amalia Lowe, la famosa autora de Tito y Pepita, los dos hámsters que se mandaban cartas horribles y cochinas. Es una autora maravillosa, Amalia Lowe Nakayama, colombiana, hija de Enrique Lowe Murtra, no sé si les suena, y de su madre japonesa. Amalia, Pablo Escobar le mata a Enrique Lowe Murtra, que era un ministro de justicia. Ella se viene de Suiza, ella es músico, y empieza a hacer libros para niños como terapia, y hoy es una de las autoras más leídas, más amadas. No, quizás no es la mejor ilustradora, pero tiene un humor y a los niños les encanta lo escatológico, popó, caca, todo esto les fascina. Hay un momento, son magníficos, o sea, y por favor, busquen a Amalia Lowe. Sí, sí, sí. Pero pues además que los libros hablan de unas cosas todas locas. Yo, una vez en la feria del libro vi a un niño, entonces dije, y Matilda, pero que no podía la vida. Y yo lo que tenía todos los libros de esta señora.
Sí, sí, es maravillosa, maravillosa. Hay uno que le cae como un topo, no sé si es ¿no? Los escarabajos estercoleros, ay no, es el topo que quería saber quién se había hecho en su cabeza de Wolf Elbrook, que es una maravilla. Sí. Que se lo come la gallina. Ah, uy, sí, el más, bueno, no recuerdo, pero es de Dipacho. Sí, 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 sí. Miramos una lista. Bueno, entonces sí, podemos hacer eso, podemos hacer eso. O podemos hacer luego otro encuentro y traigo muchos libros y miramos. Las también se tiran feos, ¿no? ¿Lo has leído? No, Sí, pero tiene que bueno, ser sí, espectacular. otro bestseller. Muy bien. Que su voz sea rica en tonos y con la suficiente potencia para que todos escuchen. O sea, no le dé miedo a hacer el ridículo. Yo llevo, no sé, 18 años haciendo este oficio de lector en muchos lugares y cuando conocí a Amalia Lowe, o sea, aprendí a hacer más el ridículo, ¿no? A hacer morisquetas, muecas, o sea, desdóblense, ¿no? Dejen salir a su bufón, a su bufona, a su payaso, a su clown que pueda transmitir el texto en cuanto a su tono, su ambiente y su personaje. Todos los textos se leen distintos. Lean también poesía. También es lindo leer poesía. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Que la respiración le alcance para leer textos largos sin escucharse ahogado, cansado, ronco y que su dicción permita que se entienda todo lo que se lee. Es masticar las palabras, exagerar el gesto, ¿no? Masticar las palabras. Esto ya es como les digo, esto es de un taller como más profundo, pero como algunos tipsitos y que logre conectarse con sus oyentes y atraparlo con su voz y presencia. Entonces usen los gestos, las manos, porque no solamente comunicamos con lo que decimos, sino también con cómo lo decimos. Continuemos. Y hay una autora, una mexicana, una lectora que se llama Alma Velasco, que tiene un libro que se llama La Voz Universo Sonoro, y ella recomienda 3 tipsitos pues muy básicos para leer en voz alta. El gusto por la lectura no se impone, qué pereza que le impongan a uno leer. Yo creo que a muchos los frustraron en la escuela con el plan lector. Hoy más que nunca hay que hacerlo desde la seducción, desde el juego, desde la provocación, porque de otra manera eso no funciona. Continuemos. Y ahí están los 3 tipsitos en la siguiente diapositiva. 1. El chisme. ¿Qué pasa cuando uno cuenta un chisme? ¿Querés? O sea, uno baja la voz, la sube, o sea, trae la atención del otro, cambia, y nosotros somos esta sociedad muy chismosa, pues aprovechemos ese caudal del chisme y de contar un chisme, porque no hay nada más rico que le cuenten a uno un chisme bien contado, ¿cierto? Como, ¿cómo te parece? Imagínate que ya desde entrada captan la atención. Entonces, contar una historia, como se cuenta un chisme. Emoción. A veces no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice, ¿cierto? A veces a uno lo insultan de una manera y literalmente no se lo dijeron, pero fue ese tonito que me dice, es que fue ese tono el que me sacó. Y la acentuación, y acá es algo muy bonito, y es que las vocales nos ayudan como a apoyarnos. Ese había una vez en un país lejano, no es había una vez en un país lejano, es había, entonces miren que la I se alarga, las vocales se alargan, entonces jugar también con la sonoridad de las palabras y lo que les decía de abrir bien la boca, de vocalizar bien para que se entienda lo que se lee. Ay, mi papá era muy teso, padre. Sí, bueno, Pero él improvisaba. Y a los papás les enseñaban a declamar. exacto, y todo eso, la oratoria, la declamación, el duelo del mayoral y todos estos poemas clásicos. Había una vez. Por allá, lejos, 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 lejos. Cuando de pronto apareció. Muy bien. Bueno, les cuento que este es otro proyecto que tengo, porque yo leo poemas por teléfono, entonces tengo un repertorio de poesía grande. Colecciono libros ilustrados, me encantan y yo creo que esa biblioteca ya va por 1000 ejemplares. Y poesía también. Y este se llaman poemarios de bolsillo. Entonces son pequeñas antologías de poesía, no mía, yo no escribo, poesía universal. Entonces, son poemas para leer con las infancias, pero también tengo de perros, de gatos, de amor, de desamor, para las tusas. Bueno, tengo un montón de estos. De hecho, este es el poemario número 2618. Desde 2020 vengo haciendo este proyecto para fomentar la lectura de poesía. Entonces vamos a hacer, aplicando chisme, emoción y acentuación, 3 o 4 lecturitas de estos poemas. ¿Quiénes quieren sacar al azar y leer un poema?
De a uno. Por acá, lo vas mirando. ¿Quién más por acá? Que se note esa lectura en la infancia. Por atrás, ¿quién quiere? Revisen lo primero. Y atrás, ¿alguien quiere leer? Listo. Esto es muy rico porque uno puede sacarlo en un parche de amigos, regalarle a alguien, yo los vendo, entonces si están interesados, ahí traje algunitos o después, perdóname. Entonces, bueno, vamos a leer con toda, con emoción, con acentuación, con chisme, ¿sí? Ese poema. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, pues. Dale. Tengo un pañuelito. Tengo un pañuelito de papel muy fino. Y si yo lo quiero, él se hace barquito. Paloma, estrella, zapallo, violín. Si le digo barco, él se hace paloma. Si le digo estrella, él se hace violín. El autor siempre, es muy importante. Edith Vera, Argentina. Perfecto, muy bien, gracias. Adelante. Muy bien. ¿Aplicó el chisme o no? ¿Cómo lo vieron? Pero sí hubo acentuación ahí, ¿cierto? Hubo acentuación. Adelante. Oficios de un oficiero. Hagamos una cosa. Este es un poema para jugar claramente, ¿viste? Entonces vas a leer los 2 primeros versos para que entendamos cómo funciona. Y luego nos das el pie y completamos. ¿Listo? Hace primos, el primero. Hace trovas, el trovero. Hace casas, El casero. Entonces, otra vez desde el principio. ¿Va? Todos respondemos. hace primos, El primero, hace trovas, el trovero. hace casas, El casero, hace cuentos, el cuentero, hace sombras, el sombrero, hace plomos, el plomero, hace bolas, el bolero, hace puertas, el puertero, hace tintas, el tintero, hace sones, el sonero, hace cartas, el cartero, hace cuatros, el cuartero, hace bombas, el bombero, hace potros, el potrero, hace plumas, El plumero. hace canto, El cantero. hace locos, El loquero. y agujas, El agujero. disparates, compañero, disparate, el Disparatero. David Chericiano. Pero bravísimo. Yo nunca le había metido el... Gracias. Excelente. Sigamos. Esto lo hacíamos en mi estudio de arte en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Leíamos cuentos con Ajá. ellos y hacíamos una obra de arte a partir de eso. Uf, muy bacano. O sea, ellos hablaban inglés y lo leíamos en español. Genial. Les enseñábamos otro idioma Ujú. con los cuentos. Muy bacano. Qué chévere. Hoy me enseñaste a leer este poema como no lo había leído jamás. Gracias. Dame tu mano. Dame tu mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamarás Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Gabriela Mistral. La Gabriela Mistral. Gracias. Y cerramos contigo. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Federico García Lorca. ¡Qué lindo! Muy bien. Y cerramos acá. Oigan ese. Les recibo La aquí. gente corre tanto. ¿Saben por qué? Porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio.
España, esa es una belleza. Bueno, qué maravilla de lectores. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Esto iba para más largo. Pero entonces hagamos un decálogo rapidísimo de unos consejitos y terminamos con un cuento. ¿Les parece? 5 minuticos. Entonces vamos, sigamos tejiendo. Ah, bueno, miren, la literatura infantil es vastísima. O sea, encontramos revistas. Hay una revista que se llama Cucú, que les recomiendo muchísimo. Muy bella esa revista. Libro álbum, ya lo vimos. Libro ilustrado, que son libros que pueden prescindir de las ilustraciones, las novelas. Esto, por ejemplo, Roald Dahl, Las Brujas. Esto es una maravilla. O sea, leer esto en voz alta es exquisito. O sea, por favor, dense ese privilegio. Es un libro ilustrado, una novela, no es un libro álbum. Encontramos tradición oral, cuentos de espantos y aparecidos, libros pop. Esto es una joya, una maravilla. O sea, Alicia en el País de las Maravillas. Esto es increíble. Voy a ir muy rápido, pero esto es, o sea, abrir esto en medio del ritual de lectura en voz alta. Alicia, ciérrate. Esto es yo los colecciono. Me encantan. La hora del té. La liebre de marzo, exacto. Esto es una cosa bellísima y los pueden encontrar en Panamericana. Hay 9 3/4, Ex Libris, La Lerner, ajá. Y miren esta belleza. Entonces los libros pop-up, no. Hay una librería donde es con los chicos que me fascina en Moza Lucas, en el sótano, Books. entre cuentos. Ah, sí, famoso. Tiene curada divino, o sea, todo es divino. Encantado. Qué maravilla. Y estos, por ejemplo, los Foticular Books, que son brutales, es una colección increíble. Entonces, miren que los formatos son muy, muy impresionantes. Es un libro, es un libro. Porque es una ilusión óptica, es decir, hay muchas imágenes superpuestas y al moverlo genera lenticular. Pues yo ya sé lo de las ilusiones ópticas, ¿les digo por qué? Ajá, ¿por qué? Porque tengo un juego que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene muchas ilusiones ópticas. O sea, todo el juego es de ilusiones ópticas. Genial, este es un juego de ilusión óptica. Entonces tenemos libros objeto, o sea, con los bebés importantes, los libros de tela, los libros para bañarse, o sea, contemplen los libros de texturas, los libros de poesía clásica, contemporánea, los libros, hay una editorial que se llama Lazo Libros, que tiene unos libros bellísimos, informativos, sobre las ballenas que vienen a visitar a Colombia, sobre el Chocó biogeográfico desde Panamá hasta Ecuador, otros del llano, bueno, increíble. Abecedarios, son hermosos, los libros de divulgación, Maque y Maguarret, los libros digitales y los fanzines, las autoediciones que tienen que ver con estas otras ediciones alternativas. Muy bien, y vámonos al final. Decálogo para una familia comprometida con la lectura. Vamos rápido con eso, así de tun, 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 tun. Bueno, una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a sus hijos a leer antes incluso de que sepan leer, ¿cierto? Desde la pancita. Entonces, siempre presentes ahí los libros. Vamos. Es que mi hijo no le gusta leer, es que mi hijo no lee. ¿Lo han visto con un libro usted? ¿Tiene biblioteca en su casa? ¿Fomenta los libros? ¿Le regala libros de cumpleaños? ¿Van a librerías? ¿Van a las bibliotecas de la ciudad? Entonces, ¿cómo le exigimos que lean si eso ni siquiera es un ejemplo en casa, ¿no? No hay un librito en la mesita de noche. En fin, ve rápido. Ir al teatro, ir al cine, ir a las librerías, ir a las ferias del libro. Es bastante importante comentar las lecturas, conversar sobre las lecturas, que haya espacio para la conversación. Ve rápido que yo voy aquí elucubrando, ir a las librerías, muy importante, ir a las ferias, fomentar la biblioteca personal, que él tenga su biblioteca o ella tenga su biblioteca en su cuarto, el mueblecito para la biblioteca, apreciar las publicaciones que ellos hacen, los escritos, lo que hicieron en el colegio, en el preescolar, pegarlo en la nevera, hacer una exhibición, en fin, regalar libros siempre en fechas especiales y finalmente, adelante, amor
es que te lean en voz alta. Y aquí entonces termina abruptamente esta charla. Bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos. Yo hago lecturas a domicilio si alguna vez quieren celebrar una fiesta con libros, lo hago hace mucho rato. Si tienen también, quieren que les recomiende libros, librerías, también ahí está pues mi Instagram. Y muchas gracias por la invitación, Caro. Espero que les haya gustado. Gracias por venir. Me parece muy bello que estén así de comprometidos con la crianza amorosa de sus hijos. Y no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Una recomendación, sábados cada 15 días en la UBA del Tesoro, en la biblioteca, hay un programa que se llama Pasitos Lectores. Ajá. Yo no he vuelto, pero pues me gusta mucho y hacen lectura en voz alta y alguna actividad Sí. como relacionada con lo que... Y es que todas las bibliotecas del sistema de bibliotecas de Medellín tienen oferta para todas las edades. Si ustedes quieren participar en un club de lectura, vayan a la biblioteca más cercana y hay un club de lectura presencial, o el sistema tiene pasitos lectores para los primeros lectores o la hora del cuento. Y les cuento, Confama tiene unas bibliotecas brutales. O sea, tampoco es que tengan que comprar todos los libros. Presten libros o vayan y que ellos presten los libros. O sea, fomentar también la autonomía, que ellos elijan, que vayan a la biblioteca, es un parche maravilloso. Y las bibliotecas de Confama tienen unas joyas, porque además he trabajado como curador y sé de lo que hablo. O sea, entre 2023 y 2024, 22-23 y parte del 24, invirtieron más de 2.000 millones de pesos en actualización de colecciones y ahorita creo que vuelvo a empezar y hay unas cosas muy, muy bellas para todas las edades. Un cuentecito de despedida cortico, chiquito. Yo me despido y me despido. Sí. Yo los vendo, sí, de hecho este está a la venta, sino que es el único de infancias, pero tengo ahí pues mujeres colombianas, poemas sobre naturaleza, bueno, de todo un poquito, y los de Amalia Satizábal, que yo pues los distribuyo acá en Medellín, también los vendo, el de A Leer vale 20.000 pesos, y los poemarios a 25, si de pronto ahorita al final quieren llevarse alguno. Y cierro con esta joyita que se llama Nada, de Patrick McDonald. Hoy es un día especial y Morro quiere hacerle un regalo a su mejor amigo Conde, pero ¿qué podría elegir? Tiene un tazón de comida, tiene una cama, tiene un juguete para morder, lo tiene todo. Morro pensó y pensó, ¿qué regalarle a alguien que lo tiene todo? Nada. ¿Le regalará? Nada. Pero en este mundo tan lleno de cosas, ¿dónde podría encontrar nada? Morro oía muchas veces a Frank decir nada en la tele, pero por lo que Morro había visto siempre había algo en la tele, bla, 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 bla. Morro había oído a Bobby y a sus amigos decir nada que hacer, pero por lo que Morro sabía, todo el mundo siempre estaba haciendo algo. Mila volvió del mercado y dijo nada que comprar, así que Morro se fue de tiendas. Se fue de tiendas. Morro miró de arriba abajo cada pasillo, encontró muchísimas cosas, lo último, lo más nuevo, pero entre todo lo que pudo ver no vendían nada. Así que se volvió a su casa, se subió a su almohadón y se quedó sentado como suelen hacer los gatos y sin buscarlo encontró nada. Buscó una caja y puso la nada adentro. Entonces Morro pensó, creo que Conde se merece más, así que fue a buscar una caja más grande. Aquí cabe mucho más. Tun, turun, turun, turun. ¿Es para mí? Dijo Conde. Morro, no tenías por qué haberme regalado nada. ¿Quién se lo habrá dicho? Pensó Morro. Conde abrió el regalo de Morro. No hay nada, dijo Conde. Sí, dijo Morro, nada, más que tú y yo. Así que Morro y Conde se quedaron sentados y disfrutaron de nada y de todo. Fin. Gracias. Nada. Bueno, muchas gracias.